Las infecciones gastrointestinales atacan el estómago y los intestinos, generalmente causadas por bacterias, parásitos, virus o incluso algunos medicamentos o alimentos. Sus síntomas son diversos y entre ellos la diarrea y por consiguiente la deshidratación son extremadamente preocupantes en esta enfermedad. De este tema conoceremos hoy en Saludarte. Podemos sufrir de una deshidratación. Hay que atender todo a tiempo. Sí, hay que tener una higiene adecuada. Doctor, ¿cuáles son las infecciones intestinales más comunes en Cuba, sobre todo en la población adulta? Las infecciones intestinales son muy frecuentes, lo mismo en adultos que en niños. Hay una realidad, el adulto tiende a ser menos frecuente la infección intestinal porque tiene más consolidados los hábitos higiénicos, porque al mismo tiempo está más maduro. Pero sí pueden aparecer infecciones virales, pueden aparecer infecciones bacterianas y pueden aparecer infecciones parasitarias. Dentro de estos agentes pueden aparecer, por ejemplo, rotavirus, pueden aparecer adenovirus u otros virus que pueden tocar de alguna manera el intestino. Igualmente puede ocurrir infecciones parasitarias como por Giardia, por Cryptosporidium, y algunas bacterias pueden también hacer su efecto como Shigella, entre otras. Puede ser la giardiasis, la mebiasis. Un parásito X que esté en el agua, porque no solamente la giardia, puede haber otra cosa. Y hay que tener todo a tiempo y ver cuáles son los síntomas. Los síntomas más recurrentes en este tipo de infecciones es dolor abdominal, lo que llaman el típico dolor de estómago. Realmente sí, sé lo que son las infecciones intestinales y en estos momentos tengo un proceso de una bacteria que cogí en el estómago, que es Helicobacter pylori, y entonces a través de esa bacteria he tenido problemas con que mis heces fecales son más oscuras, mucho trabajo para corregir y entonces bueno, ya en estos momentos estoy presentando dolor en el estómago, un dolor muy fuerte. Hay que prever esas enfermedades porque dan varios síntomas. Teniendo en cuenta que generalmente se adquieren por bacterias, parásitos y virus, ¿qué síntomas presentan las personas con estas infecciones intestinales? Los síntomas de las infecciones intestinales muchas veces se confunden con otras infecciones, con otros problemas digestivos y hay que tratar de separarlos. Pero lo que sí alerta muy fácil es saber que la persona puede desarrollar diarreas, dolores abdominales, puede haber heces con sangre o con flema, o con algunos tipos de manifestaciones que acompañan también, por ejemplo la fiebre puede aparecer. Por lo tanto es común que tengamos presente el hecho de que cualquier infección que sea de origen intestinal puede también afectar alguna otra localización. Lo básico, entender que la persona tiene una molestia digestiva, o sea una molestia del aparato digestivo y que se acompaña generalmente de diarrea y dolor abdominal. Puede, como le digo, aparecer la deshidratación, que ya es una complicación aguda, o pueden aparecer otras manifestaciones como la pérdida de peso, que ya es más tardío, y otras molestias adicionales. Doctor, ¿los síntomas de las enfermedades inflamatorias intestinales se pueden confundir con los síntomas de estas infecciones intestinales? Es importante tener presente en el adulto que muchas veces se piensa en algunas infecciones de transmisión digestiva. Sin embargo, hay que tener presente también que existen otras afecciones que comienzan con síntomas similares, sin embargo, no son de causa infecciosa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la colitis ulcerativa, me estoy refiriendo también a la enfermedad de Crohn, me estoy refiriendo a múltiples procesos que pueden ser, por ejemplo, pólipos o, más allá de todo eso, tumores de intestino grueso, que pueden dar también cuadros de diarrea, cuadros incluso hasta de estreñimiento, y que por otra parte se pueden acompañar de sangramiento con las materias fecales y de mucosidad. En esos casos, lógicamente, el médico es más observador que el mismo paciente, porque el paciente le va dando los síntomas, le da el camino, pero el médico es capaz de darse cuenta de que no se trata de un proceso infeccioso, que es un proceso agudo que lleva tratamiento específico, o sea, se va encaminando el diagnóstico a esas otras entidades que muchas veces no son de origen infeccioso. La diarrea no es una enfermedad, sino un síntoma.
que puede ser causado por el consumo de alimentos en mal estado, por tomar agua contaminada, por la intoxicación, el consumo de algunos antibióticos o incluso la intolerancia a la leche y sus derivados. Las infecciones intestinales pueden dar lugar a portadores sanos, a cuadros leves de diarrea o bien el cuadro clásico que comienza con una diarrea aguda que luego puede ir empeorando. Si una persona tiene mucha diarrea, se puede deshidratar. Y pienso que las personas no simplemente deberían dejarlo pasar por alto, como que me tomo algo en casa y punto, que se me quita solo, ¿sabes? Como es el cubano, que todos nos creemos médicos, que tenemos el botín en casa con los medicamentos que resolvemos y tal. Hay que dirigirse rápidamente al hospital. ¿Cómo es el diagnóstico de estas infecciones? Para pensar en una infección de transmisión digestiva, una infección que afecta al aparato digestivo en general, lo primero que hay que tener es la sospecha clínica. O sea, uno le llega al paciente, uno ve que tiene manifestaciones compatibles con infecciones intestinales y a partir de ahí uno establece la posibilidad del diagnóstico. Esto entonces se hace a partir del estudio de las materias fecales, el estudio que puede ser lo mismo para parasitología, que puede ser para virología o para bacteriología, o sea, tratando de buscar el agente causal de esta infección. Eso es lo fundamental. A partir de eso, bueno, pues ya cuando uno establece el camino, se va haciendo la ruta por la que uno llega al diagnóstico de estas infecciones. Cuando tengan un problema, acudan al médico, que aunque hayan situaciones y escaseces, siempre uno va a tratar de buscar una solución, ¿me entiendes? Y sí, hay que atenderse, realmente hay que atenderse, las cosas en el estómago son muy peligrosas, muy difíciles. Y que el médico sea el que diagnostique el tipo de, o sea, de enfermedad, en este caso, o si es algo de por alguna bacteria o algo que haya contaminado a uno. Hay que dirigirse al hospital. El Helicobacter en este caso, que lo tengo yo, puede convertirse, si no me atienden, en una cosa de cáncer. Y esas cosas uno las tiene que evitar. ¿Cómo es el tratamiento de las infecciones intestinales, doctor? El tratamiento de las infecciones intestinales a veces es algo que le llama mucho la atención a los pacientes, porque en algunos casos puede ser autolimitada. O sea, las infecciones estas pueden tener un término sin necesidad de una gran intervención, como no sea mantener a la persona hidratada. O sea, mantener hidratada es mantener su alimentación constante. A pesar de que muchas personas a veces piensan de que es conveniente hacer reposo y no comer determinadas cosas, o comer determinadas cosas como por ejemplo plátano y alimentos que ayuden a que la persona, bueno, pues no vaya tanto al baño. Contrario a todo eso, lo que hoy se dice, y no digo hoy, sino ya desde hace algún tiempo, es que las personas se mantengan alimentándose. O sea, ya eso es una primera parte. Lo segundo es de que en no todas las ocasiones requieren un tratamiento antibiótico o antiparasitario. Simplemente es mantener la hidratación y es lo fundamental. En algunos casos sí se requiere de medicamentos específicos que se suman a lo que hemos dicho previamente y es, por ejemplo, algunos tratamientos antibióticos o antiparasitarios que van dirigidos contra el agente causal de la afección o la infección intestinal. Y en el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales. Obvio que para este tipo de afecciones que no son de carácter infeccioso, el tratamiento es diferente. Lógicamente, si se trata de una colitis ulcerativa, lleva un tratamiento diferente. Si se trata de un tumor, es quirúrgico o, bueno, un tratamiento paliativo. Lo que está claro es que hay que saber diferenciar ambas causas porque llevan tratamientos específicos diferentes. Todas las enfermedades son peligrosas y si no se atienden en el momento que se tienen que atender, puede que no tengan solución después, porque el organismo es muy complicado. Es necesario que las personas que tengan alguna de estas infecciones se hagan un seguimiento. No solamente por el hecho de que puede tener algunas manifestaciones nutricionales a largo plazo, o sea, que la persona pierda peso, que la persona, bueno, pues se vaya depauperando, sino es que más allá de todo eso se ha visto algunas infecciones, por citar un ejemplo, la infección por giardia se ha visto relacionada con el síndrome de fatiga crónico, se ha visto relacionada con síndrome de intestino irritable postinfeccioso, en los niños se ha visto relacionada con déficit cognitivo a largo plazo. Por lo tanto, vean que no es solamente la parte nutricional lo que se está afectando. Ahora, más allá de todo eso, y como mencionábamos previamente, es importante entender que muchas de estas infecciones tienen un límite, o sea, que se pueden incluso curar solas.
otras necesitan un tratamiento específico, como les había dicho, pero en el adulto tiene una importancia adicional y es precisamente el hecho de que como pueden confundirse con otras afecciones que no son de tipo infeccioso, bueno, pues en estos casos, si la afección o los síntomas persisten, es necesario entonces buscar otras entidades que puedan justificar los mismos síntomas, pero que ya les digo, no son infecciosas. Dentro de ellas puede estar la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn u otras manifestaciones, como les decía, llegando hasta los tumores intestinales que son necesarios descartar tempranamente. Controlar los factores de riesgo que se relacionan como agentes causales es fundamental ante las infecciones por parásitos. Deberíamos prestarle un poco más de importancia a este tipo de dolencias que padecemos a diario comúnmente por el simple hecho de no hervir el agua, de tomarnos refrescos, los granizados que venden en la calle. Hay que traer siempre su pomito de agua con el agua hervida porque da cólico, o sea, hay que lavarse las manos también. ¿Qué medidas se deben tomar para no padecer de estas infecciones intestinales? Para evitar padecer muchas de estas infecciones intestinales, lo fundamental es la higiene. Hay algo que no debemos pasar por alto y es precisamente el lavado de las manos. El hervir el agua que vamos a consumir, no solamente la que vamos a tomar como agua, sino también la que vamos a utilizar en determinados procesos. Por ejemplo, algo que es sencillo es hacer hielo para tomar algún trago, algún cóctel, o simplemente para enfriar una limonada. Bueno, si eso es el caso, hay que hacerlo con agua hervida, porque de lo contrario, si lo hacemos con el agua común o el agua corriente, bueno, pues eso cuando el hielo se derrite va a salir todos los mismos parásitos, los mismos agentes infecciosos que generan la infección intestinal. O sea, la higiene es fundamental, tanto con los alimentos, o sea, cocinarlos bien, lavarlos bien, mantenerlos bien tapados, evitando los vectores que puedan acechar estos alimentos y al mismo tiempo guardándolos en refrigeración. Y cuando ya han estado guardados, si lo vamos a calentar, calentarlos bien. O sea, tratar de comer lo más fresco posible, pero bueno, en ocasiones necesitamos de calentar algunos que ya tenemos guardados, bueno, pues calentarlos como debe ser. Por ejemplo, siempre me gusta poner la idea de que si uno va a calentar frijoles que han estado un poco dormidos en el refrigerador, calentarlos echándole un poquito de agua, pero que sea hervida, porque de lo contrario, al calentarlos, pero como no vuelven a hervir, si utiliza agua de la pila, va a ser la fuente de infección. La prevención y el adecuado diagnóstico es sin dudas la clave. Cumpla con las indicaciones hechas por su especialista para, por supuesto, evitar complicaciones. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.